No puede amar a alguien que está amando la pornografía, que ama al diablo, que ama el chisme, que ama la violencia, que ama el homicidio, que ama el hurto. Dios solo ama a sus hijos. Quiere que todo el mundo sea salvo, es otra cosa diferente. Cuando la Biblia dice que Dios ama al mundo, se refiere a el deseo y el anhelo que tiene Dios de que nadie perezca. Porque por decir que Dios ama a todo el mundo, es que por eso muchos dicen que no existe un infierno. Porque como alguien que dice que nos ama puede mandar a alguien pecaminoso al infierno. Por eso muchos tienen ideas torcidas de la palabra. Dios ama a aquellos que le honran. Por eso dice la Biblia: Dios honra a los que le honran. Aleluya. Es tiempo de levantarnos en el Espíritu y nos santifiquemos más. Dios quiere levantar una iglesia en estos últimos tiempos, más que en cualquier otra época de la iglesia. En estos últimos tiempos más que nunca, santa. ¿Por qué, pastor, más en esta época? Porque la inclinación de la iglesia en estos últimos tiempos es a la tibieza espiritual, es a la mundanalidad, es al pecado. Cuando lees Apocalipsis, el mensaje en el capítulo 2 y 3 a todas las 7 iglesias, cada una de ellas representando a una etapa de la iglesia, deducimos entonces que Éfeso, siendo la primera, representa a la iglesia primitiva. Entonces la Odisea, ¿quién viene representando? Si no es a la última etapa de la iglesia. ¿Saben cuál es la característica de la última etapa de la iglesia? Lo que representa la Odisea. Dice: ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio. ¿Cómo es la iglesia en los últimos tiempos? Una iglesia tibia. Estoy hablando de la inclinación que normalmente tienen las iglesias. No estoy diciendo que todas las iglesias son tibias. No estoy diciendo que todos los cristianos son tibios. Estoy hablando del común denominador, y eso lo habla la Biblia. Una iglesia tibia, una iglesia que ha dejado de predicar el mensaje del evangelio y ha adulterado el mensaje del evangelio. Dijo Pablo: no es que haya otro evangelio, pero algunos lo han adulterado para sus propios beneficios, dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Segunda de Pedro 2 dice: en los postreros tiempos harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. En estos últimos tiempos, ¿saben una cosa? Está tan de moda ser cristiano que muchos han montado iglesia por montarle, porque lo ven como un negocio. Porque muchos en las iglesias están infiltrados y en muchos púlpitos se está contaminando a la iglesia hablando de cosas que le llaman evangelio y que para nada se parece al mensaje del arrepentimiento de Juan el Bautista y de arrepentimiento que predicó Jesús y la iglesia. ¿Sabe qué le decía Pedro en el primer mensaje a su público? Vosotros todos habéis crucificado a Jesús. Hoy arrepiéntete, le decía Pedro. Y aquel día se convirtieron 5,000. Con un mensaje de ¿qué? De prosperidad. Con un mensaje de serás cabeza y no cola. Con un evangelio light. Con un evangelio de dedito parado. Con un evangelio que te dan las palmaditas. Estás en pecado, pero no importa, si Dios te ama, algún día Él te levantará. Mentiras, arrepiéntete. Amén. Hoy pastores irresponsables y líderes irresponsables ven a sus ovejitas yéndose al abismo y no tienen el cayado para traerlas. ¿Saben por qué?
Porque muchos les interesan solo la lana y la leche que producen las ovejas en muchas iglesias. ¿Saben? Hay muchos que quieren andar en el camino angosto y están en iglesias donde el pastor está predicando un camino amplio que va a llevarlos a la perdición. Hermano, dijo John MacArthur, corre por tu alma, santifícate, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hoy es necesario volver a la senda antigua. Hoy es necesario, dijo Pablo, porque muchos de vosotros, habiendo de ser ya maestros, porque muchos hoy en el mundo, en la iglesia, habiendo de ser ya maestros de la sana doctrina, dice Pablo, todavía tenéis necesidad de la leche espiritual. Es necesario, en pocas palabras, de que les recuerde, dice Pablo, el ABC del evangelio. Volver a la doctrina del arrepentimiento de los pecados. ¿Sabe qué le dijo a la iglesia de la Odisea el Señor? Porque sí sabe la iglesia de la Odisea, que representa la última iglesia de estos últimos tiempos. ¿Sabe la iglesia de estos últimos tiempos dónde tiene a Jesús? ¿En los púlpitos? No. ¿En los instrumentos? No. ¿En la primera fila mirando a los que se convierten? No. De ujier atendiendo a la gente, ahí no está Jesús. La iglesia de la Odisea en esos últimos tiempos tiene a Jesús afuera diciendo, 3:20 de Apocalipsis, yo estoy a la puerta llamando a la iglesia. Imagínate, está en la puerta. ¿Dónde debería estar Jesús? ¿Dónde? En la iglesia. Pero la gente hoy con sus mensajes torcidos y la gente hoy con una vida apartada de la santidad, sin vivir en santidad, tienen un evangelio, pero no tienen a Cristo, un Salvador, pues lo tienen afuera. No podemos tener a Cristo en el corazón viviendo en el pecado. No puedes agradarle a Dios y a las riquezas. No puedes adorar a Dios y seguir viviendo esclavo de una inmoralidad. No puedes adorar a Dios y seguir esclavo, hermano, del pecado, de la atadura del diablo. Es necesario hoy volvernos a Él. Es necesario hoy volver nuestra mirada a Cristo. Puesto los ojos, Hebreos 12:2 dice, en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos le alaban en esta tarde y le adoran en esta tarde al Rey de Reyes? Gloria a Dios. Finalmente, recordar que yo no puedo vivir o andar en el camino angosto si no he nacido de nuevo. Para poder santificarme, vuelvo a repetir, la puerta estrecha representa la salvación y el camino angosto significa mi camino de santidad, mi vida de santidad. Amén. Para ser salvo necesito la puerta estrecha. Para agradarle a Dios necesito santificarme. Amén. No puedo santificarme sin haber cruzado la puerta estrecha. Y no puedo decir que he cruzado la puerta estrecha si no vivo en santidad. Ambas, aun cuando son diferentes, van ligadas y son inseparables. Pues la salvación produce santidad y la santidad es fruto de la salvación. Y no hay santidad sin salvación. Y no hay salvación que no produzca santidad. La salvación debe producir la santidad.